Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Senti City. Reciban un saludo muy especial en esta mañana de este día, martes 3 de diciembre de este año 2025, el año del Espíritu Santo y el temor de Dios en su iglesia. Les saludamos en esta hora desde la ciudad de Atlanta, aquí en el estado de Georgia, en los Estados Unidos. Un abrazo muy especial a todos los que llegan a la sintonía de nuestra transmisión a través de nuestro canal de Facebook y a través de nuestro canal de YouTube. Y de nuevo reiterarles nuestra cordial invitación a suscribirse a nuestro canal para que tenga usted acceso a nuestras transmisiones y a nuestro contenido. Bendiciones a toda la gente que está allí ya en Maryland, en sintonía desde el área del DMV, Maryland, Washington DC y Virginia. Por supuesto también la gente de Pensilvania, saludo especial. Pensilvania, Puerto Rico, la isla del encanto, saludo especial. Estamos orando mucho por doña Luz Aide Muñas, está en delicado estado de salud. Oramos nuestras oraciones, su pronta recuperación, que Dios le dé mucha fe, mucha confianza en que todo va a estar bien, todo va a salir bien, que Dios les bendiga y mucha fortaleza a doña Luz Aide y a toda la familia. Bendiciones también a toda la gente que está allí en Cuba, allí a la familia Barzaga, también salud especial en La Habana. Bendiciones a ellos y a toda la gente de Cuba. Por supuesto a la gente de Centroamérica, el Caribe. Allí está también en la Centroamérica está Honduras, Guatemala, Salvador, Costa Rica. Saludo especial a toda la gente de las islas, también de República Dominicana. Por supuesto, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela. Saludo especial a toda nuestra gente del sur del continente y en España. Bendiciones a todos y bienvenidos a este tiempo devocional Cita con Jesús. Hoy estamos en el día 3 de diciembre. Estamos preparando, adentrando ya para las festividades de Navidad, de fin de año. Así que muy contento de estar terminando un nuevo año, un año más y disponiendo el corazón para recibir el año 2026. Así que vamos a orar, vamos a darle muchas gracias a Dios en esta mañana, porque cada mañana es una nueva oportunidad de darle la gloria, de darle la alabanza, la exaltación a nuestro Dios. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por la alegría inmensa que tenemos cada día, Señor, de conectarnos con el cielo, de darte toda la gloria a ti, Señor. El salmista nos dice en el Salmo 65, tuya es la alabanza en Sión, a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecerán contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú, oh Dios, en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con poder, ceñido de valentías, que sosiega el estruendo de los mares y el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios, lleno de aguas,
Preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos. Haces descender sus canales. Las ablandas con lluvia. Bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes. Y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto. Los collados se ciñen de alegría. Se visten las manadas de los llanos. Y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Gracias, Dios del cielo, porque tu palabra dice que tú coronas cada mañana con tu bendición, que tú coronas cada año con tu bendición. Y ese es el deseo, Señor, que tenemos en nuestro corazón, de que tú cada mañana nos bendigas, de que cada mañana bendigas y corones nuestra vida con bendición, Señor. Cada mes que comienza, Señor, y cada año lo ponemos delante de ti. Te pedimos, Espíritu Santo, que tu palabra en esta mañana sea propicia a nuestra necesidad y que continúes hablándonos, bendito Dios del cielo, por medio de tu bendita palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Así es, Señor. Tu palabra es la voz que nos habla en la mañana, es nuestra guía en medio del desierto. A ti venimos, Señor, en esta mañana. Clamarte, pedirte, Señor, tu dirección. Bueno, familia, hoy vamos a continuar la tercera parte de nuestra reflexión acerca del doble ánimo, el hombre de doble ánimo. Hemos venido mirando estas características del hombre de doble ánimo, que describe Santiago sobre todo como el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y entonces algunas veces nosotros quizás nos hemos comportado o seamos de doble ánimo y no nos damos por enterado lo nocivo que es ser esas personas de doble aliento, doble ánimo, doble vida, ¿sí? Doble alma. A eso se refiere pues la palabra del Señor, y nosotros debemos entender que eso no agrada a Dios, que esa actitud no agrada para nada a Dios. Estamos hablando entonces de las características del hombre de doble ánimo, y estamos llegando aquí a definir que lo contrario del hombre de doble ánimo es el hombre íntegro, porque el hombre de doble ánimo es de doble cara, es de doble comportamiento. El hombre íntegro es de una sola pieza. El hombre íntegro es coherente en lo que dice, en lo que hace, en lo que piensa. El hombre de doble ánimo tiene doble vida, ¿sí? Porque una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que hace. Una cosa es lo que piensa, otra cosa es lo que dice, otra cosa es lo que hace. Entonces, dice que el íntegro es aquel que totalmente contiene las convicciones que expresa en su corazón. Habla coherentemente. Lo que piensa es lo que siente. Es su doctrina, es su religión, el hablar verdad, el estar siempre pensando de una sola manera, un solo sentir. Describe también a alguien sin hipocresía ni doblez. Una persona íntegra es auténtica en todo lugar, en todo ámbito, en la casa, en su hogar, en su trabajo, en su vida social, en su vida íntima.
¿sí? Entonces no hay ninguna duplicidad de pensamiento y de acción, ¿sí? No, que es de una sola pieza, es la palabra íntegra. Hablamos de que Santiago 1 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y la respuesta está en el versículo anterior. Dice que no piense pues que en tal haga o que este hombre que recibirá cosa alguna del Señor. No trae bendición, no trae prosperidad el ser de doble, el ser inconstante en todos los caminos. Entonces, en la Biblia encontramos esta declaración, ¿cierto? Esta declaración deja muy en claro que hay actitudes en nuestras vidas que pueden causar molestias a Dios. Por consiguiente, pues se cierran en los cielos, se cierran las bendiciones, se estancan las bendiciones sobre nuestras vidas. Entonces, qué importante que nosotros podamos comprender, identificar y examinar nuestro corazón si somos de doble ánimo o no. Doble ánimo tiene que ver con ese doble ánimo, viene de alma, de vida, ¿sí? Un hombre de doble alma, de doble vida, ¿sí? A eso se refiere esta expresión de la palabra del Señor. Es la falta de firmeza, la falta de convicción, la falta de ser radical, es la razón de la falta de tener esa integridad característica. Esa es una característica del viejo hombre que está viciado con sus delitos, con sus pecados, ¿sí? Pero recordemos que estamos en Cristo, y si estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todo se hecho nuevo. Es la razón por la cual el pueblo de Israel, recuerden que el pueblo de Israel era inconstante. El pueblo de Israel andaba entre dos aguas, entre dos pensamientos, queriendo agradar a Dios por un lado, pero queriendo amoldarse a las costumbres y servir a los Baales, a los dioses de otras naciones. Luego no eran fieles, no eran de una sola pieza. La razón por la cual los israelitas no entraron en la tierra prometida, la mayoría de ellos no entraron a la tierra prometida. La mayoría de los que salieron de Egipto se murieron en el desierto por su terquedad, por su doblez. Entonces, porque ellos vivían mirando hacia atrás, mirando el pasado, mirando solamente lo material. Ellos se acordaban de los ajos, de las cebollas, de los puerros, de la leche, de la miel que ellos estaban consumiendo allá en Egipto, aunque estaban en esclavitud. Y ellos añoraban al verse y al encontrarse con un desierto donde no hay comida, donde no hay agua, donde no hay oportunidades. Ellos pensaron y razonaron en su corazón que mejor estaban en Egipto. No importa que estuvieran esclavos, no importa que estuvieran sometidos a duras tareas, pero lo que importaba era que podían llenar su vientre cada día con comida. Entonces, lo importante para ellos en ese momento era la comida, ¿sí? El vientre se constituye en Dios. Vuestro Dios es el vientre, ¿sí? Cuando el Señor les dice que el Dios es el vientre, es porque está por encima de la comida que cualquier otra circunstancia. Y ellos vivían añorando a ellos. O sea, nos acordamos cuando nos sentábamos a las ollas a comer todas las cosas que había en Egipto. Y aquí estaban en el desierto, pues carentes de muchas cosas. Entonces, cuando nosotros dejamos que lo emocional prevalezca en nuestra vida, eso va a opacar lo espiritual. Recordemos que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. 3 dimensiones. Sí, somos seres tripartitos. Y cada área específica de nuestra vida cumple una función. Luego el área espiritual está en nosotros para podernos relacionar con Dios, comunicarnos con Dios. Con el alma. El alma está para relacionarnos con nuestros semejantes, con nuestro prójimo. Y el cuerpo está para interactuar con el ambiente.
y con el mundo externo. Perdón. Entonces, los que creen en un momento de emoción lo que Dios les dice y dudan cuando la emoción desaparece, ¿sí? Es decir, es las personas que escuchan en un momento dado con sus emociones y todo lo entienden en el momento, y hay una euforia y hay un optimismo y salen dispuestos a conquistar el mundo, a comerse el mundo, pero ante la primera dificultad inmediatamente todo eso se diluye. Todo eso se diluye, o sea que la emoción, lo emocional, comienza a opacar, digámoslo así, lo espiritual. Comienza a opacar el alma que debe estar aferrada, asentada en Dios y su palabra. Entonces cuando se habla, cuando el hombre de doble ánimo habla, sus palabras no salen del espíritu. Y el Señor dice: las palabras que yo os hablo son espíritu y verdad. Las palabras que yo os hablo son espíritu. Es lo que hacen promesas a Dios y luego, incitados por su razonamiento humano, rompen ese compromiso. Ayer hablamos un poco de eso y nos fuimos al libro de Eclesiastés capítulo 5. ¿Sí? Eclesiastés capítulo 5 nos habla de la gravedad que hay en nosotros hacerle promesas a Dios y no cumplirlas. Y muchas veces hemos actuado así, y hay mucha gente que se comporta de esa manera. Entonces recuerden, no piense que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, si nosotros somos de doble ánimo, si nosotros le decimos al Señor sí, pero con nuestros hechos le estamos diciendo que no, eso habla de una inconstancia. Y recordemos este texto del rey Salomón aquí en el libro de Eclesiastés: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Entonces no podemos ser rápidos para prometer cosas, y sobre todo a Dios. ¿Sí? En la Biblia encontramos en el libro de los Hechos un juicio que el Señor hizo sobre la iglesia que estaba recién empezando. El caso de Ananías y Zafira. Ellos se emocionaron tanto al ver que otros estaban ofrendando generosamente a Dios, generosamente para la iglesia, que ellos también se comprometieron en un arrebato emocional. Ellos dijeron: nosotros también vamos a dar el dinero de un terreno que tenemos, lo vamos a donar, porque la situación ya llegado a tal punto que muchos que tenían abundancia vendían aún propiedades y traían la totalidad de ese dinero para ofrendarlo, para repartirlo entre la gente que no tenía, para que hubiera provisión para todos, para que hubiera unidad. Eso lo puso el Espíritu. Eso es una acción movida por el Espíritu, por el amor fraternal que ellos tenían. Y esta parejita, al ver que otros ofrendaban, ellos también dijeron: nosotros también vamos a ofrendar, vamos a vender un terreno y ese dinero lo vamos a traer. Pero cuando vendieron el dinero, al parecer era mucho dinero que les dieron por la propiedad, entonces ya consideraron, dijeron: miren lo que Satanás puso, ¿sí?, en sus corazones, es mucho dinero, quédense con la mitad y lleven la mitad, quédense ustedes con una parte y lleven la otra parte. Al fin y al cabo ellos no saben en cuánto la vendieron. Pero cuando llevaron su ofrenda ya a Ananías, entonces Pedro le dijo, Pedro lleno del Espíritu le habló y le dice: vendiste en tanto la propiedad. Mire, Pedro no sabía, pero el Espíritu Santo sí lo sabía. ¿Vendiste la propiedad en tanto? Ah, pues que sí, no pudo mentir. ¿Sí? Y entonces le dice: ¿por qué te dejaste engañar? ¿Y por qué le mentiste al Señor? Y eso le causó la muerte. Miren este hombre. Y después llegó su esposa a buscar a su esposo y le dijeron: bueno, vendiste en tanto la propiedad. Igualmente también falleció. Y dice que sobrevino temor. Luego, el hacerle promesas a Dios es delicado. El prometerle, aun cuando usted le hace promesas a sus hijos,
a su esposa, a su esposo, a su hermano, a sus padres, y usted no cumple, ¿sí? Eso no es bueno, eso no trae buenas consecuencias, y mucho menos si le mentimos a Dios. Entonces dice ahí: no te des prisa con tu boca ni con tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. O sea que una persona que hace promesas y no cumple, se considera un necio. Y la Biblia nos habla muy claramente de la necedad. El libro de Proverbios nos habla del contraste que hay entre el necio y el sabio, ¿sí? Entonces dice aquí: cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia. Es que yo no sabía. Sí. Yo pongo el ejemplo de las normas de tránsito. Cuando usted va a una ciudad, a un país distinto al suyo, y usted va a conducir, usted tiene que conocer las leyes, conocer las normas. Usted se pasa o cruza por un lugar donde usted no debe cruzar, no debe pasar, y usted no le puede decir a usted: es que yo no sabía. ¿Sí? Usted puede decirle a la gente de tránsito, al policía: yo no sabía. Eso no lo va a eximir a usted de la multa, de la disciplina. Por ejemplo, aquí hay una norma que si usted va detrás de un bus escolar y ese bus se detiene para recoger un niño, para que un niño se baje, usted no puede adelantar ese carro. Usted tiene que detenerse en la parte de atrás del carro o delante si viene por una vía de doble tránsito. Los carros, el tránsito se tiene que detener en ese momento hasta que el niño se baje y el conductor del bus quite las señales de flasher, de parada, de estacionamiento, las luces intermitentes. Es una señal de que usted se tiene que detener. Esa ley fue promulgada hace muchos años debido a la muerte de un menor, de un pequeño que se bajaba del autobús y se atravesó la calle para ir a su casa que estaba al frente, y venía un vehículo a gran velocidad y lo pilló. Y de ahí salió esa norma. Entonces, pasarse un bus de transporte escolar es un delito, es una falta bien grave, ¿sí? Porque está poniendo en peligro la vida de un menor. Entonces, si uno no sabe esas normas, pues inmediatamente lo van a multar. Inmediatamente lo van a detener y lo van a multar. Entonces, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios, teme a Dios. Entonces, qué importante entender todo esto. Algo muy importante que lo intelectual muchas veces se opone o se impone a lo espiritual. Los que creen en la mente, lo que dicen con la palabra, pero son asaltados por la duda, producto de la información que está en su mente. Por eso es importante renovar nuestra manera de pensar, porque venimos con patrones de pensamiento, con paradigmas en nuestra vida que nos impiden creer, que nos impiden obedecer a Dios. Entonces tenemos que liberarnos del doble ánimo, ¿sí? No es bueno, no es bueno, no aporta nada bueno a nuestra vida, ¿sí? Si en una relación con otra persona usted es de doble cara, de doble ánimo, pues imagínese con Dios, que Dios conoce nuestro corazón. Con Dios no podemos ser de doble ánimo. El doble ánimo tiene que ver también con esas palabras que a veces le decimos al Señor, Señor, y lo adoramos y lo exaltamos y lo glorificamos, pero con nuestros hechos estamos completamente hablando lo contrario.
cuando maltratamos al prójimo, cuando maltratamos a un niño, cuando maltratamos a un anciano, cuando maltratamos a uno de los animales, cuando no tratamos bien la naturaleza. Estamos hablando un doble discurso. Entonces el doble ánimo es un estado de ánimo en donde coexisten dos emociones opuestas. El apóstol Pablo hablaba de una manera bien clara en Romanos 7 de ese pensamiento, el querer hacer lo bueno pero terminar haciendo lo malo, de la dispersión mental o falta de concentración le hará presa fácil de esa distracción. Y hay gente que actúa con doble de ánimo y no es consciente de eso, porque ya se constituye en una forma de vida, en un estilo de vida, ¿sí? Entonces una persona de doble ánimo es siempre arrastrada en dos direcciones opuestas. Ahí estaba el apóstol Pablo. Por un lado quiero hacer lo bueno, quiero agradar a Dios, pero por otro lado termino haciendo todo lo contrario, ¿sí? Todo lo contrario. De las personas de doble ánimo no son firmes a la hora de perseverar, ¿sí? Porque con facilidad desisten cuando las cosas se tornan difíciles. Al comienzo del año la gente se fija y se traza unos propósitos para su vida, para establecer nuevas disciplinas, para establecer nuevos hábitos, sobre todo el bajar de peso, comer sano, el hacer ejercicio. Y son muchas, espirituales, leer la Biblia todos los días, el hacer su devocional todos los días. Pero después comienzan los afanes, comienza la presión del mundo y la gente fácilmente se olvida de lo que prometió, de lo que acordó, ¿cierto? Agradar a Dios y disponerse a crecer espiritualmente. Entonces, qué importante que nosotros revisemos si estamos todavía en esa categoría del doble ánimo. El hombre de doble ánimo en realidad es el hombre que está plagado de dudas. Hay dudas en el corazón. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar que es impulsada de un lado por el otro, para otro por el viento, es echada de una parte para otra. Así es el hombre de doble ánimo, inconstante, llevado de su parecer, de sus pensamientos, y va de un lado para otro. La palabra de Dios compara al hombre de doble ánimo como una ola del mar, ¿sí? Una ola del mar que es llevada de un lugar a otro, sin poner resistencia, ¿sí? Somos llevados de esa manera de actuar o de pensar, ya que una ola no tiene dirección propia, ¿sí? Y sus movimientos son manipulados por la fuerza de la naturaleza, ¿sí? Por la fuerza del viento. El viento es el que influye para que esas olas vayan y vengan. Luego, en esa misma manera, las personas de doble ánimo no son dueñas de sí mismos, no tienen dominio propio. Recuerde que fruto del Espíritu Santo, parte del fruto del Espíritu Santo es el dominio propio, ¿sí? La templanza. Dominio propio es que yo me propongo una cosa y me estoy firme en ella hasta lograr, ¿sí? Esa misma manera de pensar de doble ánimo, no son dueños de sí mismos, sino que son llevados de aquí para allá por las circunstancias. Usted se mueve según las circunstancias, por los comentarios, por sus emociones, por lo que hacen otros, por la euforia del momento, ¿sí? Una persona de doble ánimo vive de esa manera, no es constante, no es de una sola pieza. Entonces es muy importante que para salir de esa condición de doble ánimo es importantísimo la renovación de nuestra mente. Renovar la mente, porque en la mente está la fábrica de nuestros pensamientos que nos llevan más adelante a las acciones,
¿sí? Hay que renovar, cambiar la manera de pensar para que cambie la manera de vivir. Miren lo que dice aquí Efesios capítulo 4, verso 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay que renovarse. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, no os amoldéis a este mundo. Dice en otra versión, en la Dios habla otro. No os amolden, no se amolden a este mundo, ¿sí? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, el factor que nos ayuda a estar unidos al propósito de Dios es la renovación de nuestra mente. Y a diario hay que renovar nuestra mente. Un factor que influye mucho en la renovación de nuestra mente es la palabra del Señor, el meditar en ella. David decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera mi camino. Salmo 119. Lea el Salmo 119 constantemente, léalo y aplíquelo en todas sus intenciones, aplíquelo a su vida. Y de esa manera usted va a trabajar, se van a renovar su mente, va a renovar la información que hay en su mente, ¿sí? Por eso se habla hoy en día de la programación neurolingüística, que queremos cambiar esa manera de pensar, esa manera negativa. Hay gente muy negativa, ¿sí? Muy negativa, que no ve sino lo malo en todo. Se necesita renovación, hay que renovarse, hay que cambiar la manera de pensar. Hay gente que está viendo, que están las oportunidades al frente y está viendo solamente problemas, está viendo solamente dificultades, ¿sí? Entonces, qué importante es la renovación de nuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Y de qué manera? Dice en capítulo 10 de 2 de Corintios, en el verso 5, derribando argumentos. Mire, argumentos. Es que no pude, es que yo soy así, es que yo soy muy pobre, es que yo vengo de un lugar, es que yo no tuve oportunidad. Todos los argumentos habidos y por haber. Hay que derribarlos, ¿sí? Derribando argumentos y toda altivez. Es que yo soy así, sí, así pienso yo y así lo voy a hacer. Altivez, ¿sí? Derribando ¿qué? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso habla de un amoldar nuestra vida, de un redireccionar nuestra vida, de acondicionar nuestra vida a la voluntad de Dios. Solamente renovando nuestra mente conoceremos la voluntad de Dios para nuestra vida, que es buena, agradable y perfecta, nos dice el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, derribando argumentos. Los argumentos se derriban con la verdad. Con la verdad. La mentira se destruye con la verdad, ¿sí? El derribar todos esos argumentos nos lleva a nosotros a creerle a Dios, a confiar en Dios y a la obediencia, a hacer lo que Dios dice que hagamos. Hay que derribar argumentos, ¿sí? Por los argumentos muchas veces nosotros no avanzamos. Los argumentos nacieron en el huerto del Edén con los primeros hombres. ¿Dónde estabas tú?, le dijo el Señor a Adán. ¿Dónde estabas tú? ¿Por qué te escondiste? No es que tuve miedo y me escondí. ¿Y por qué te escondiste? Es que estaba desnudo. ¿Y por qué estabas desnudo? ¿Y por qué comiste del árbol? No es que la mujer que tú me viste. Ya la mujer le dice: ¿y por qué tú comiste? No es que la serpiente me engañó. Argumentos, argumentos, argumentos. Ahí nacieron los argumentos, los pretextos, las excusas, las justificaciones, para no decir la verdad, para no reconocer los errores. Entonces dice que debemos derribar argumentos y toda altivez de corazón, porque eso se levanta contra el conocimiento de Dios. No nos permite conocer a Dios cuando estamos llenos de argumentos.
En este tiempo, donde se fomenta tanto el humanismo, prima más el pensamiento del hombre, sus sentimientos, cómo se percibe, ¿sí? La percepción que tengamos. No hay gente que se percibe. Y ya, miren, las normas establecen eso. Ya en muchos países, para identificarse en su documento de identidad, ya pusieron 3 opciones o 4 opciones. ¿Sí? ¿Cómo se percibe usted? Varón, mujer, no binario. Yo no sé qué otra categoría pusieron por ahí. No binario. Ni se cree hombre ni se cree mujer. Entonces eso, sí, yo no sé, yo no entiendo. Entonces, mire bien cómo los argumentos nos llevan a estar en oposición a lo que Dios ha establecido. Miren entonces la importancia de nuestra unidad interior, aún entre solo 2 personas. Si tiene que haber unidad interior, unidad en uno mismo. ¿Cómo se hace la unidad? Cuando yo pienso, como pienso, hablo y actúo. Que mi manera de pensar sea una y mi manera de actuar sea la misma. ¿Sí? Pero muchas veces hay división en la misma persona, en el interior de la misma persona. Pues mucho más cuando se trata de la relación con otra persona. ¿Sí? Mateo 18, 19 dice: otra vez os digo, si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en cualquier asunto que pidan, aquí en la tierra les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mucho más si usted es coherente consigo mismo, con usted mismo. Si piensa de una manera y actúa de esa manera. Entonces eso es integridad, eso es coherencia. ¿Sí? Usted dice: otra vez os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en cualquier asunto, pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Está en los cielos. Entonces, qué importante que le pidamos al Señor que nos haga firmes, que nos permita ser firmes en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de actuar. Segunda de Pedro 1:10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Firme vuestra vocación y elección. Y de esa manera, pues, terminamos esta reflexión acerca del AA, que no contribuye, que no nos ayuda, ¿sí? Que no nos aporta nada bueno, nada positivo. Y qué bueno podernos examinar a la luz de la palabra del Señor y reconocer: sí, soy inconstante, hay solución, hay salida, hay remedio. ¿Sí? Simplemente reconocer la falta, reconocer nuestra debilidad y nos hagamos firmes, ¿cierto? Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, ¿sí? Vuestra vocación, vuestro llamado como hijos de Dios y la elección. Recuerde que usted y yo fuimos elegidos para ser santos, para ser santificados, rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Entonces tiene que haber unidad interior entre nuestros pensamientos y nuestras acciones. Tiene que haber armonía entre el espíritu y el alma, para que el cuerpo sea el vehículo que nos lleve a disfrutar de todas las bendiciones que Dios nos da. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos infinitas gracias por este nuevo día que nos regalas, por la oportunidad de estar delante de tu presencia. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que cada mañana, Señor, nos permita renovar nuestra mente. Hoy se habla de la programación neurolingüística. Hoy se habla de tantas técnicas para mejorar nuestra manera de pensar. Pero si nos relacionamos contigo, si vamos a la fuente, tu palabra, Señor, tu palabra es vida, tu palabra es verdad, Señor, tu palabra es medicina.
Y por eso cada mañana, Señor, disponemos de este espacio para deleitarnos en tu palabra. Tu palabra es la voz que nos habla cada mañana. Tu palabra, Señor, es nuestra guía en el desierto. Tu palabra es la que nos alienta en medio de las pruebas. Tu palabra nos recuerda, Señor, que somos tus hijos, que somos especiales para ti, que somos, bendito Señor, oh Dios del cielo, que somos muy especiales para ti, Señor. Por eso, Señor, oh Dios, que nuestra manera de pensar sea renovada, Señor, transformada por medio de la renovación de nuestro entendimiento, que derribes todo argumento, toda mentira y todo engaño del enemigo en nuestra vida, que nos impida creer a tus promesas, que nos impida obedecer, Señor, lanzarnos en tus brazos para obedecer. Gracias, Dios. Quita de nosotros la inconstancia, Señor. No queremos ser como la ola del mar que es arrastrada y llevada por el viento. Señor, no queremos ser ni ser llevados como las olas en medio, Señor, de un mar, en un mundo de confusión, en un mundo de apariencia, en un mundo de superficialidad, de vanidad, Señor. Hay gente que vive según la corriente de este mundo, llevados por aquí y para allá, haciendo y pensando y diciendo tantas cosas, Señor, que están completamente desenfocadas. Gente que profesando ser sabios se hicieron necios, que cambian la verdad de Dios por la mentira. Dan culto a las criaturas antes que al Creador. Por eso el Señor los desechó. Los dejó a sus razonamientos y sus pensamientos. Su necio corazón fue entenebrecido. Y por eso Dios los deja que hagan todo lo que quieran, destruyéndose a sí mismos. Por eso, Señor, oh Dios del cielo, nosotros en esta mañana te reconocemos como Dios, como nuestro único Dios. Gracias, gracias, Dios del cielo. Te pedimos que nos des ese dominio propio, Señor. Que nos des, bendito Dios del cielo, esa firmeza, Señor, en tu corazón. Gracias, Dios del cielo. Por eso, Señor, oh Dios del cielo, dice el apóstol Pablo, allí en Romanos 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios corruptible, incorruptible, en semejanza de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias y sus pasiones de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios y honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural y de igual modo el hombre, dando uso a la mujer y se encendieron a las lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida al extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no solo
¿sí? Todos los que practican estas cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Más claro no puede hablar la palabra del Señor. Gracias, Dios del cielo. Hoy renunciamos, Señor, al doblete de ánimo. Hoy renuncio, Señor, a la incoherencia. Hoy renuncio, Señor, a la inconstancia. Quiero, Señor, oh Dios del cielo, mirarte a ti, oírte a ti y caminar siempre en pos de ti. En el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Dios del cielo, en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones, familia. Dios les bendiga rica y abundantemente. Hola, hoy quiero invitarte de una manera muy especial a descubrir mi nuevo libro, El vacío de tenerlo todo, encontrando plenitud en Dios más allá del éxito y las posesiones. Este libro nace de una realidad que todos enfrentamos. Podemos tener logros, bienes, reconocimiento, fama, pero aún así sentir un vacío en lo más profundo del corazón. Y a través del estudio del libro de Eclesiastés, reflexionamos juntos sobre esa búsqueda insaciable del ser humano y encontramos la respuesta con la ayuda del Espíritu Santo, quien nos hace comprender esta verdad, que la verdadera plenitud solo se halla en Dios. Por eso hoy te animo a que adquieras tu libro y permitas que estas páginas sean un viaje de sanidad, revelación y esperanza. No se trata de tenerlo todo, sino de tener aquel que lo llena todo, Jesucristo. Por eso no te pierdas esta oportunidad. Consigue tu libro El vacío de tenerlo todo en las tiendas de Amazon y deja que Dios transforme tu manera de ver la vida. Dios te bendiga.